Este es un trabajo que hemos presentado en el quinto Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas de Hidrocarburos, organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, que se desarrolló en el mes de marzo del año 2013 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. El trabajo que presentamos se titula PVT semisintético con muestras de boca de pozo, y trabajamos en él Marcelo Crotti y yo, Diego Moglia, por parte de INLAB, con la colaboración de Gustavo Fica por parte de Sinopec. Para comenzar, veremos un breve resumen de los temas que trataremos en la presentación, que hemos separado en tres partes. En la primera parte, incluiremos todos los aspectos relacionados con el origen de la técnica que fue desarrollada en los laboratorios de INLAB, ubicados en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Veremos la motivación y los objetivos del desarrollo de la técnica, y el desarrollo y la puesta a punto de la misma. En una segunda parte, trataremos todos los aspectos relacionados con la prueba piloto que realizamos en un yacimiento operado por Sinopec, correspondiente a la cuenca del Golfo de San Jorge. Veremos algunas de las características del recipiente de muestreo, veremos la toma de muestra que fue realizada y las fortalezas y debilidades de la técnica que fueron detectadas durante estas actividades. Luego, en la tercera parte, volveremos a los laboratorios de INLAB, en los que veremos las mediciones experimentales que se realizaron sobre la muestra obtenida, los cálculos y la simulación implicados en la técnica, el análisis de los resultados obtenidos, el alcance y la proyección de la técnica, y finalmente obtendremos algunas conclusiones. El objetivo fundamental de la técnica es brindar una caracterización termodinámica de razonable representatividad, de bajo costo, a partir de una muestra obtenida sin generar ningún tipo de complicación o retraso en los muestreos. Con objetivos secundarios, veremos que en la producción de reservorios con múltiples niveles productivos, será posible identificar el origen de ciertos componentes en la producción, tales como dióxido de carbono, asfaltenos o parafinas. Además, veremos que ciertas características del recipiente de muestreo permitirán generar un archivo físico de muestras, dado que los mismos permiten mantener la muestra dentro del recipiente inalterada, incluso luego de realizar los estudios. En cuanto a la motivación del desarrollo, podemos hablar de dos aspectos. Desde un punto de vista comercial, nos interesa brindar servicios en una franja del mercado en la que, ya sea por cuestiones de costos o logísticas, no se realizan análisis PVT convencionales. Desde un punto de vista técnico, estos estudios aportarán información termodinámica en escenarios que hoy no son estudiados. La herramienta de cálculo utilizada es un simulador termodinámico basado en constantes de equilibrio. Hemos utilizado una parametrización simple de las curvas de constantes de equilibrio con un único parámetro de control, que es la presión de convergencia. Estos simuladores son completamente análogos a los simuladores termodinámicos basados en ecuaciones de estado, solo que en lugar de ajustar el simulador modificando los coeficientes de la ecuación de estado, en este caso el simulador se ajusta cambiando la forma de las constantes de equilibrio. Cuando se quiere determinar la composición molecular del fluido de reservorio, es necesario realizar un ensayo de separación flash de una muestra monofásica del mismo, obtener la composición molecular del gas y el líquido atmosférico y la relación gas-petróleo de dicha separación. En este sentido, el simulador termodinámico establece una relación bioinívoca entre la composición del fluido, representada por la relación gas-petróleo de dicha separación, la presión de burbuja del mismo, y la presión de convergencia correspondiente. De manera que, si dos de estas magnitudes se encuentran determinadas, la tercera queda implícitamente determinada por el simulador termodinámico. En esta slide podemos ver una representación gráfica de la idea fundamental de la técnica. En la figura vemos dos conjuntos de constantes de equilibrio para un amplio rango de variación de presión de convergencia. Un conjunto corresponde a una presión de convergencia de 3.000 libras y el otro a una presión de convergencia de 9.000 libras. Esta técnica ha sido desarrollada para tratar petróleos con relación gas-petróleo moderada. En este tipo de fluidos, la presión de burbuja es muy inferior a la presión de convergencia, de manera que todos los equilibrios de fase que nos interesa estudiar se encuentran en la zona de poca variación de las curvas de constantes de equilibrio. La idea es entonces determinar un ajuste promedio que nos permita tratar a todos los petróleos por igual.
Por lo dicho anteriormente, dado que el simulador establece una relación biunívoca entre el ajuste, representado por la presión de convergencia, la presión de burbuja y la composición del fluido de reservorio, el contar con un preajuste para todos los petróleos nos permite establecer una relación directa entre presión de burbuja y composición del fluido. Entonces, contando con un simulador termodinámico preajustado y la composición del fluido de reservorio estimada, seremos capaces de simular el PVT completo. Para la puesta a punto de la técnica, utilizamos 35 estudios PVT experimentales obtenidos en nuestra base de datos, realizados sobre muestras de petróleo de las características mencionadas. La puesta a punto consistió en ajustar el simulador a cada uno de estos 35 estudios experimentales, obteniendo así 35 valores de presión de convergencia. Luego calculamos el valor promedio entre estos 35 valores. Ese valor promedio de la presión de convergencia es el que define el preajuste del simulador, que mantendremos fijo de aquí en adelante en toda la técnica. Luego, tomando este simulador preajustado, recalculamos la RGP correspondiente en cada caso para que el simulador prediga la presión de burbuja experimental. Con la composición obtenida del fluido de reservorio en cada caso, es decir, habiendo estimado la composición del fluido de reservorio para cada uno de los 35 estudios experimentales, se simuló el PVT completo en cada uno de los casos. En esta slide presentamos 4 crossplots de los principales parámetros termodinámicos habitualmente incluidos en los estudios PVT, en los que comparamos los resultados obtenidos en los estudios experimentales versus las predicciones realizadas con la técnica del PVT semisintético, tal como se explicó anteriormente. En ellos podemos observar que la dispersión de puntos es realmente baja para los petróleos que se encuentran en las características mencionadas, es decir, con una RGP moderada de 150 metros cúbicos para abajo. De esta manera concluimos con la primera parte de la presentación y pasamos a la segunda, en la que veremos los aspectos relacionados con la prueba piloto que realizamos en el yacimiento operado por Sinopec en el Golfo de San Jorge. Las características del recipiente. El recipiente fue especialmente diseñado para obtener una muestra de petróleo espumoso o de espuma de petróleo directamente desde el manifold que conecta la boca de pozo con la pileta de descarga durante los ensayos de pistoneo, o en inglés swabbing test, o directamente en boca de pozo en el caso de pozos terminados. El diseño asegura que el recipiente se cierre inmediatamente luego de obtener la muestra. De esta manera, cuando la emulsión o la espuma se rompe dentro del recipiente, se obtienen dos fases gas y líquido separadas en equilibrio dentro del mismo. Una de las características importantes que también tiene el recipiente es que posee dos septums en la tapa que nos permiten extraer del mismo solamente la muestra que necesitamos analizar. De esta manera, el remanente de muestra permanece dentro del recipiente inalterado, exactamente en el mismo estado en el que fue muestreado, sin tomar contacto con la atmósfera, incluso luego de realizar los estudios. Esto abre la posibilidad de generar un archivo físico de muestras que queden disponibles para realizar análisis posteriores cuando se lo decida, como por ejemplo análisis SARA, determinación de parafinas o análisis geoquímicos. Bien, este es el recipiente. Está basado en un termo de acero inoxidable. La mayor parte del diseño estuvo enfocada en realidad en el sistema de cierre automático de la tapa. Es un sistema simple, como podemos ver, y se monta ajustando primero la manija al cilindro, luego atornillando la tapa a la manija. En esta foto podemos ver el recipiente en condiciones de muestrear. Una vez obtenida la muestra, se libera la palanca y el recipiente se cierra automáticamente, y ya en esta instancia el recipiente se encuentra hermético, de manera que no perdemos componentes del gas. Luego se presiona la tapa, que se traba contra la base, se coloca una traba de seguridad y se enrosca la tapa externa para enviar el cilindro al laboratorio. Bien, la toma de muestra que realizamos. Sinopec seleccionó una capa de un pozo en la cuenca del Golfo de San Jorge para realizar un estudio PVT convencional sobre una muestra de fondo. Durante la última carrera del ensayo de pistoneo, antes del cierre del pozo para su estabilización y posterior toma de muestra, el personal de InLab obtuvo la muestra directamente desde el manifold que conecta la boca de pozo con la pileta de descarga.
Luego el pozo fue cerrado y una vez que se estabilizó su presión, la operadora realizó la toma de muestra de fondo convencional. Las fortalezas de la técnica que hemos detectado durante estas actividades de muestreo. La principal es que nuestras actividades de muestreo para el PVT semisintético pasaron prácticamente desapercibidas para el equipo de workover. Es decir, añadir este muestreo a las tareas de terminación del pozo no supuso ningún tipo de retraso en las mismas. El recipiente es un recipiente de bajo costo y, como ya comentamos, es capaz de conservar las muestras inalteradas dentro del mismo incluso luego de realizar los estudios. Por otra parte, el costo del muestreo es prácticamente nulo o muy reducido comparando con los costos asociados a los muestreos convencionales. La principal debilidad de la técnica radica en que los cálculos utilizan un valor de la RGP o de la presión de burbuja del fluido de reservorio estimados por el reservorista a partir de datos externos al estudio. Como consecuencia, la calidad de los resultados obtenidos depende en cierta manera de cuán bien estimado se encuentre dicho parámetro. Con esto concluimos la segunda parte de la presentación y damos inicio a la tercera, en la que veremos el tratamiento que hemos dado a la muestra que obtuvimos para realizar la prueba piloto. Las mediciones experimentales. Se determinó la composición molecular del gas atrapado en la espuma y luego separado dentro del recipiente mediante cromatografía gaseosa. Por otro lado, se realizaron todas las mediciones de rutina sobre el petróleo atmosférico. Esto incluyó la determinación de la composición molecular mediante cromatografía gaseosa y destilación, la medición del peso molecular medio y la densidad del petróleo y de la fracción C20+, la medición de la curva de viscosidad versus temperatura del petróleo atmosférico y la medición de la tensión interfacial del petróleo y agua. Los cálculos. Una vez obtenidas las composiciones del gas y el petróleo atmosférico, se utilizó el simulador preajustado con el valor promedio de presión de convergencia para calcular las proporciones a recombinar numéricamente a fin de obtener la condición de presión de burbuja igual a la presión de burbuja determinada experimentalmente en el PVT convencional realizado sobre la muestra de fondo del mismo pozo. Una vez estimada la composición molecular del fluido de reservorio, se simularon todos los ensayos PVT incluidos en un estudio convencional utilizando el mismo preajuste del simulador. Cabe mencionar especialmente cómo construimos la curva de viscosidad versus presión. Esta se construye a partir del valor medido de la viscosidad del petróleo a temperatura de reservorio, a presión atmosférica, y luego utilizando las correlaciones de Bill para petróleo subsaturado y saturado. Paralelamente se realizó el estudio experimental completo sobre la muestra de fondo extraída de la misma capa y luego se compararon los resultados obtenidos con la técnica del PVT semisintético aplicada a la muestra de boca de pozo. Aquí podemos ver la superposición del resultado obtenido con ambas técnicas para la expansión a masa constante. Las curvas de gas liberado y gas disuelto del ensayo de liberación diferencial obtenidas con ambas técnicas. El factor volumétrico del petróleo. Las curvas de densidad. Y las de viscosidad. Como podemos ver, el ajuste funcionó relativamente bien en todos los casos. ¿Cuál es el alcance de la técnica? El límite impuesto al RGP de los petróleos tratables con la técnica del PVT semisintético se ha fijado en 150 metros cúbicos. Esto se debe fundamentalmente a que los petróleos con mayor RGP tienen menor viscosidad y por lo tanto es mayor la cantidad de componentes livianos que escapan del gas de espuma al momento del muestreo, haciendo que este gas resulte más pesado respecto al gas completo asociado al petróleo. Y entonces las predicciones de la técnica se apartan del comportamiento real progresivamente con el aumento del RGP y la caída de la viscosidad. Como proyección, se planifica realizar una extensión de la técnica a petróleos livianos, correlacionando ciertos parámetros del petróleo y del reservorio, tales como su viscosidad o la temperatura del reservorio, con una curva de escape selectivo de componentes del gas atrapado en la espuma al momento del muestreo. En base a lo expuesto a lo largo de la presentación,
Podemos decir que la técnica cumple con el objetivo de constituir una alternativa de caracterización termodinámica accesible en aquellos casos en los que no se considera viable la realización de un estudio PVT convencional. Más aún, dado que la caracterización termodinámica mediante la técnica PVT semisintético no representa un incremento apreciable en los costos de determinación de los pozos, ni genera ningún tipo de retraso en dichas tareas, es ampliamente recomendable aplicar la técnica de manera estándar en todos los ensayos de pistoneo de niveles productivos en los que no se realice un estudio PVT experimental. De esta manera, el reservorista contará con un volumen de información termodinámica sensiblemente mayor, liberándose de la necesidad de correlacionar información de pozos distantes o de generalizar la información de unos pocos pozos a todo el reservorio. Si quieren acercarnos sus dudas, comentarios o acceder al trabajo publicado, pueden hacerlo a través de LinkedIn, por medio del perfil de la empresa o del mío personal, en el website de la empresa o directamente a mi dirección de email. Desde ya les agradezco la atención.